cómo aumentar tu popularidad, cómo lograr que los demás piensen como tú, cómo aumentar tu influencia y tu prestigio, tu habilidad y lograr que las tareas se realicen, cómo proceder ante las quejas, evitar discusiones, preservar tus relaciones humanas para que éstas sean mucho más agradables, cómo convertirte en un mejor orador, una mejor oradora, un conversador más jovial, cómo despertar entusiasmo entre tus asociados. Mira, todo esto lo vamos a ver en este libro, que prácticamente ha logrado hacer cada uno de estos puntos y más a lo largo de la historia. Estamos hablando de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El libro de Dale Carnegie, que prácticamente es el precursor de todos los libros de autoayuda. Así que si todo esto que te acabo de decir hace clic contigo, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuches. Es un placer para mí tenerte aquí. Y la verdad es que hoy traigo uno de los libros más relevantes en la historia del desarrollo personal que existen. Es uno de los clásicos del último siglo, ¿sí? Podemos decir los clásicos de los últimos 100 años, que se hizo a principios del siglo pasado y viene a ser uno de los fundamentos para lograr que las personas alcancen aquello que desean. Estoy hablando del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de su autor Dale Carnegie. Prácticamente este libro forma parte o es la antesala de todos los libros de desarrollo personal que existen y nos muestra de una manera bastante directa, con una serie de reglas, qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí?, para poder desarrollar esas relaciones con los demás y lograr esas metas que queremos. Al final, parte de la vida o gran parte del éxito en la vida radica en las conexiones personales que tenemos y sobre todo la calidad de tales conexiones, la calidad de nuestro círculo de influencia, la calidad de las personas con las que nos relacionamos va a determinar en gran medida el éxito que podemos alcanzar. En el libro menciona que es por medio del desarrollo de la habilidad de poder comunicarnos de manera efectiva con las personas, de poder lidiar con ellas de una manera efectiva, es la mejor manera para avanzar en la vida. Y lo que más convence de todo esto es que sus principios no han dejado de estar vigentes. No importa el tiempo en el que nos encontremos, no importa los cambios que ha habido, estos principios se siguen manteniendo vigentes. En el libro narra o trata alrededor de 30 principios que los divide aproximadamente entre 4 secciones principales, ¿sí? Así que no importa si tú eres un orador profesional, ¿sí?, un gran coach, una persona que se dedica a hablar en público, o si eres el caso prácticamente opuesto, una persona introvertida que se dedica a ser, a lo mejor puede ser un programador de computadoras. La verdad es que da igual, la sabiduría que te ofrece este libro te va a beneficiar independientemente de la carrera que tengas. Bien, vamos a empezar con cada una de estas secciones. Como es un libro que se hizo ya hace bastantes años, muchos ejemplos pues resultan ser ya poco prácticos en el sentido del contexto, ¿no?, donde se están dando. Entonces vamos a irnos directamente sobre cada uno de los puntos y reflexionar sobre ellos, que es la parte más importante. Voy a tratar de hacer esto lo más fluido posible para que tengas los puntos más relevantes, ¿sí?, y los vayas incorporando o adaptando al estilo de vida que tienes, porque va a resultar en relación a cómo vayas adaptando cada uno de estos puntos, el beneficio que vas a poder obtener de este análisis. Mira,
Te decía que el libro prácticamente se divide en 4 secciones principales. La primera sección habla sobre las técnicas fundamentales o las técnicas básicas para poder manejarse efectivamente con las personas, ¿ok? Así que presta atención porque vamos a arrancar con el primer punto. Y el primer punto se refiere a lo siguiente. Habla de que no condenes o te quejes de los demás. Es decir, no porque las personas no piensen de la misma manera que tú piensas, significa que están equivocadas, significa que las tienes que condenar, significa que las puedes criticar o quejarte. Es uno de los grandes problemas que la sociedad tiene actualmente, donde son círculos mucho más cerrados y si las personas simplemente no cuadran, no piensan, no se adaptan a cómo estos círculos funcionan, simplemente son, digámoslo así, ¿no? Rezagadas, criticadas, quedan fuera, sufren de quejas constantes y al final las personas las están condenando, ¿sí? Es la regla número 1 que tú no puedes hacer o que tienes que evitar hacer si es que te sucede o si es que tú la haces, ¿sí? No condenes a las personas o te quejes sobre ellos, ¿sí? Hay que aceptar que cada persona es diferente, cada persona piensa de manera distinta como nosotros pensamos y hay que aceptar que el mundo es así, porque es gracias a esas diferencias en las que nosotros podemos crecer y avanzar. Si todo mundo pensara exactamente igual que nosotros, estaríamos estancados en un letargo increíble y la verdad no toleraríamos mucho tiempo ese tipo de existencia. Esta variedad, estas diferencias, esta forma de pensar tan distinta que puede ser a veces hasta antagónica unas con otras, hacen que las cosas valgan la pena y sobre todo hacen que las personas puedan crecer, ¿sí? Entonces, no condenes ni te quejes sobre los demás. Bien, regla número 1 de esta primera sección. La siguiente regla es siente un aprecio sincero por las demás personas. Recuerda, cada persona es auténtica en su forma de ser, ¿ok? Aquí va muy ligado la primera regla con la segunda. Tenemos que apreciar a las personas por lo que son, ¿sí? No por lo que queremos que sean. Tenemos que sentir un aprecio sincero por la forma en la que son. Claro, habrá personas que puedan ser totalmente opuestas a nosotros o aparentemente pensemos que son opuestas a nosotros. Podrá haber personas que no nos motiven quizá por la forma que tienen de pensar las cosas, pero la verdad es que sí nos motivan. Es precisamente, hay motivaciones positivas y negativas y muchas veces por el simple hecho de tratar, de dar la contra o de sacar algún argumento para debatir algún tema, nosotros nos preparamos de alguna manera directa o indirectamente, que no es lo mejor, ¿no? Pero tenemos que ver que al final estas personas están por algo y hay que sentir un sincero deseo de apreciación hacia estas personas. No se puede simplemente pensar que uno es absoluto, que uno tiene la razón y que si las personas no aportan lo que nosotros queremos, no las vamos a apreciar. Recuerda, cada persona influye de manera diferente y habrá cosas que para ti pueden ser buenas y para esas personas no y viceversa. No hay blancos o negros, no hay extremos, la vida son matices grises, ¿ok? Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. ¿Cuál es la sabiduría de esta lección en particular? Que tenemos que poder apreciar a los demás por lo que son. Y no voy a caer en cosas redundantes, simplemente quédate con eso. Cuando alguien no te cae bien, cuando tú veas a alguien que te molesta, que te irrita, que quizá no, vaya, no puedes, no hay una forma de compenetrarse, no hay una conexión, no hay química, como lo quieras llamar, piensa que quizá esa persona le suceda exactamente lo mismo contigo, ¿ok? Y si es así, entonces está en la misma posición. Despréndete de ese ego, despréndete de ese orgullo, despréndete de esa posición y simplemente aprecia a las personas por lo que son, ¿sí? La siguiente regla de esta sección habla de algo muy importante y esta prácticamente es la base para que las personas logren lo que se propongan si lo saben manejar. En el libro lo llaman que tenemos que inculcar un deseo vehemente en las personas, ¿no? O en la mente de las personas. Dicho de otra manera, tenemos que generar esa hambre, ¿sí? Tenemos que hacer crecer ese deseo dentro de los demás. Ahora, ¿a qué me refiero con esto?
Uno de los principales problemas es que nosotros queremos que se haga nuestra voluntad muchas veces, ¿sí? Queremos que las cosas se hagan como nosotros pensamos, queremos que las cosas funcionen en el criterio que nosotros queremos y queremos imponer nuestra voluntad. Así no van a funcionar las cosas. Lo que tenemos que hacer es generar esa voluntad que nosotros queremos que suceda, pero como si la persona lo decidiera por sí misma. Es como transmitirle nuestra idea, pero que la persona crea que es su idea. ¿Cómo se hace eso? Cuando tú te concentras en lo que los demás quieren y no en lo que tú quieres. Cuando tú realmente logras comprender cuál es ese deseo, esa necesidad, qué es eso que la otra persona quiere y entonces le transmites tu necesidad, pero a través de sus propios deseos. Por ejemplo, miren, una forma de verlo esto muy simple. Cuando digamos que una persona tiene un problema de peso, ¿sí? Algo típico, tiene obesidad, tiene sobrepeso. Entonces, si tú le dices, perdón, a esta persona, ¿sabes qué? Mira, tienes que hacer dieta, ejercicio, tienes que hacer esto y lo otro por tu salud. La verdad es que puede ser que la persona esté tan cansada que no le interese nada de lo que le estás diciendo porque le quieres poner tu voluntad a su criterio. Pero ¿qué pasa si tú te interesas realmente sobre la persona? ¿Qué pasa si tú sabes cuáles son sus deseos? ¿Qué pasa si tú sabes cuáles son sus necesidades o qué es lo que quiere? ¿Qué tal si esta persona le gustaría hacer un viaje a la playa, por ejemplo, y verse mejor? Entonces, en lugar de estarla sometiendo a tu voluntad, le puedes mostrar un artículo de una persona que quizá tenía sobrepeso y ahora se encuentra muy bien y está en la playa y dice exactamente qué fue lo que hizo y nada más se lo das. Mira, esta persona hizo un viaje, se encontró en una posición como la tuya, mira qué bien se ve, revísalo. Eso, con ese simple ajuste, tú le estás pasando quizá tu deseo, porque es un deseo para hacerle bien a la persona, ¿sí? Tú te preocupas por la persona, quieres que la persona le vaya mejor en la vida, ¿no? Quieres que la persona mejore su calidad de vida. Pero muchas veces la gente no entiende eso y no podemos imponer nuestra voluntad. Ese es uno de los grandes problemas que hay actualmente. Lo mismo pasa en la relación de padres e hijos, lo mismo sucede en las relaciones laborales, lo mismo sucede en las relaciones dentro de una casa, la familia. O sea, son cosas que se presentan constantemente y muchas veces se cree que por ser una figura de autoridad, digamos en el trabajo, cuando un jefe tiene subordinados, o bien en una familia, cuando un padre tiene un hijo y el padre, pues por ser figura de autoridad, el hijo tiene que obedecer lo que dice el padre, o si tienes a lo mejor un rango en alguna profesión. En fin, el punto es que no puedes hacer que las personas, ¿sí?, tomen como suyo algo que tú quieres si no te preocupas primero, o más que preocuparte, si no te concentras en lo que ellos quieren, ¿sí? Tienes que saber qué es lo que quieren para entonces proceder y hacer ese inception, como se le conoce, esa semilla, germinarla en su mente y tomen entonces esa idea que tú le diste como propia. Ahí es donde todo empieza a cambiar, ¿ok? Dentro de la primera sección, estas son las reglas principales, ¿sí? Y esta regla, bueno, esta sección se refiere a cómo o técnicas fundamentales o técnicas básicas para la convivencia con las personas, ¿no? O para el trato con las personas. Ahora, la siguiente sección habla de cuáles son las maneras o cuáles son las formas que nosotros tenemos para agradar a los demás, ¿sí? Cualquier persona que sepa de PNL, programación neurolingüística y demás, este tipo de situaciones, pues yo creo que la van a dominar bastante bien. La cuestión aquí es que tenemos que entender, o hay ciertos tips, ciertas técnicas que podemos usar para generar una mejor impresión en los demás y agradarles, ¿ok? Si tú le agradas a alguien, entonces es más fácil poder generar una mejor comunicación. Ahora, la regla número 1 de esta sección es: tienes que mostrar un interés genuino en los demás, ¿ok? Eso es muy importante. Aquí, ¿saben cuál es el problema principal que se genera en las relaciones personales? El ego. El ego es uno de los grandes problemas porque uno se cree que es una figura de autoridad, se cree que el mundo circunda alrededor de él o de ella, piensan que la gente los tiene que agradar o que, vaya, ¿no? O sea, se están tan inmersos en su mundo que no validan o no están conscientes de la importancia que es ceder tu mundo, ¿sí?, para involucrarte en el mundo de los demás. A eso se refiere que tengas un genuino interés con los demás.
En el punto anterior vimos que tienes que apreciar a los demás por lo que son. Aquí es que muestres un genuino interés. ¿A qué se refiere? A que escuches, a que preguntes, a que sientas a la gente importante, las hagas sentir importante, las hagas sentir que su historia vale la pena, las hagas sentir que realmente te interesa conocer respecto a ellos. De eso se trata. Actualmente estamos en una carencia de comunicación increíble. Si lo analizas, las generaciones más jóvenes casi no hablan o hablan muy poco, están inmersos en los dispositivos electrónicos, en los teléfonos móviles, en los smartphones, en iPhones, Android, lo que tú quieras. Ya no prestan mucha atención y además al momento de comunicarse, pues resulta como algo incómodo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no saben ni qué decir y simplemente a veces no dicen lo correcto y la otra persona, si no tiene inteligencia emocional o por lo menos no ha leído un poco de este tipo de temas, pues tampoco va a saber cómo manejarlo, ¿sí? Clave número 1 o regla número 1 de este punto es que tienes que mostrar un genuino interés por los demás, ¿ok? Segundo punto que habla de este libro es el más fácil de todos, el más simple de todos, ¿ok? Pero muchas veces el que menos usamos. Habla de que hay que sonreír. Sonreír es contagioso, ¿sí? Menciona la gente que conoce muy bien de la cuestión de PNL, pues sabe que la postura, la cuestión del lenguaje corporal influye muchísimo, ¿sí? En la relación, en la forma en la que nos sentimos, sobre todo, en la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, te dicen que al momento que tú cambias tu postura, tu lenguaje corporal, cuando espalda derecha, hombros hacia atrás, sacas el pecho y sonríes, eso automáticamente cambia tu estado de ánimo, pero lo más importante es que cuando tú llegas y sonríes, eso es contagioso hacia los demás. Claro, siempre habrá personas locas, ¿no? Siempre habrá personas que estén amargados, que estén amargadas, que les sonríes y te volteen la cara, no importa. El punto aquí al que voy, y sobre todo la parte más importante, es que esto es para ti, ¿sí? Tú vas a hacer tu parte. Y aquí no quiero que se confunda con el otro libro lo que vimos hace 2 análisis, que hablaba sobre el sutil arte, ¿no? De que te importe todo un carajo, que esto viene siendo como la antítesis de todo esto. Sin embargo, tienes que poder matizar las cosas, ¿ok? Tú muestra un genuino interés por los demás, es el punto de la regla número 1, perdón, y tienes que aprender a sonreír, ¿sí? Sonríe todo el tiempo. Me siento mal, sonrío. Me siento bien, sonrío, ¿me explico? Es decir, esto es un beneficio para uno. Yo puedo sentirme bien, sentirme mal, pero la manera en la que lo canalizo es la forma en la que me va a hacer sentir realmente, ¿no? No siempre las cosas van a estar bien y si alguien dice, pues me voy a sonreír si me siento mal, con mayor razón sonríe, porque si no lo haces, tu energía, tu lenguaje corporal te va a delatar y lo único que va a hacer es hundirte más, ¿ok? Son frenos que puedes hacer, pero sobre todo la parte más importante es que la sonrisa es contagiosa. Si una persona le sonríes, automáticamente se siente correspondida a sonreírte. Y si no me crees, haz la prueba y empieza a hacerlo, ¿sí? Empieza a manejar esa herramienta que poca gente domina y que no sabe que es tan poderosa. Algo muy importante, la siguiente regla, algo de lo que a mí me cuesta mucho trabajo y supongo que a más de uno, a más de una también le puede costar trabajo, es recuerda siempre los nombres de las personas. Eso es tan importante. ¿Y saben por qué no recordamos los nombres? Porque estamos inmersos en nuestro mundo, que no estamos conscientes de lo que está pasando con ellos. Cuando estás en una reunión y te presentan a personas, quizá estás pensando tantas cosas que ni siquiera prestas atención a lo que te están diciendo, a lo que te están presentando, a las personas que te están presentando. Hay ciertas técnicas para memorizar nombres, porque también es cierto, puede ser no nada sencillo el hecho de estar, ¿no? O sea, aprenderte los nombres de las personas, pero, por ejemplo, había un presidente, creo que era JFK, John F. Kennedy, que se sabía los nombres de todas las personas que iba conociendo. Había ciertas técnicas de memorización que le permitían saber con quién estaba hablando, pero la parte más importante es que hagas el experimento. También velo por tu lado. ¿Qué pasa cuando te presentan a alguien y después esta persona se dirige a ti por tu nombre pasado cierto tiempo? Es decir, ¿qué pasa? Demuestra, 1, interés genuino y 2, respeto hacia ti. ¿Sí? Significa que importas y significa que te hace sentir importante. Si tú aplicas eso al revés, a la inversa, vas a ver cómo las personas pueden reaccionar de mucho mejor manera.
Recuerda, si no sabes el nombre de alguien, por ejemplo, trata de investigarlo previamente. Y cuando te diriges con la persona, dirígete por su nombre. Vas a ver que le va a ocasionar sorpresa, una sorpresa agradable y va a mostrar la atención hacia ti. Eso es un hecho. Otro punto, otra regla de esta sección es que tenemos que ser buenos escuchas, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Entonces, tenemos que ser, esa es otra cuestión que muchas veces cuesta trabajo. El ser humano es muy ególatra, ¿no? Le gusta hablar mucho de sí mismo, de sus éxitos, de sus logros. Y si tú haces que una persona se exprese así, si tú le preguntas cosas para que la gente empiece a hablar, para que las personas puedan de alguna forma expresar sus ideas y tú escuchas, créeme, te vas a llevar una gran impresión al de cuando escuches que las personas digan, wow, qué gran conversador eres, ¿no? Qué gran conversadora eres, simplemente por la facultad de escuchar, ¿ok? Porque dejaste que las personas fueran sí mismas, ¿no? Dejaste que se expresaran, les diste la importancia, la gente se sintió súper bien y al final le dejaste una gran impresión, ¿ok? Pero no nada más es que escuches y que tu mente se encuentre dispersa, ¿no? Si escuchas, hazlo con un genuino cuidado, ¿sí? Sobre lo que las personas están diciendo para que puedas aprender de ellos y simplemente sepas cómo comunicarte más adelante. Es crítico que cuando escuches a alguien prestes un interés genuino. A veces es difícil, yo lo sé, a veces suele ser complicado porque tenemos 20,000 cosas en la cabeza, estamos pensando muchas otras cosas al mismo tiempo que nos dispersamos fácilmente. Pero si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, presta un genuino interés, escucha y aprende lo que las personas tienen por medio de lo que van diciendo. Ahora, algo también importante, ¿no? Ligado a todo esto es que tú tienes que tomar en consideración, ¿sí? Los intereses de las personas al momento de hablar con ellos. Es a lo que se refiere la siguiente regla. Es decir, además de escuchar, tú cuando escuches, presta atención a los intereses, ¿sí? Considera cada uno de los intereses de las personas para que entonces cuando inicies la comunicación y cuando tú empieces a hablar con ellos, puedas saber exactamente sobre cómo abordarlos, ¿no? Y la mejor manera sobre sus intereses. Así que concéntrate en las personas. Esa viene siendo algo muy recurrente y lo vamos a ver constantemente. El enfoque en las personas. ¿Cuál es el problema? Vivimos en un mundo tan absorto en el yo que queremos siempre ser nosotros los que estemos de alguna manera en el centro, ¿no? De la atención. Pero es precisamente cuando nos dejamos de lado un poco para poner a alguien en el centro que la persona se siente fantástica. Este libro habla precisamente de cómo hacer sentir excelente a las personas, no que te sientas tú excelente. Ojo, es muy diferente. Cómo hacer excelente a las personas o hacerlas sentir excelente para precisamente, ¿sí? Generes amistades y entonces puedas influir, pero no de una manera negativa, no hablamos de persuasión o manipulación, sino más bien las personas van a estar abiertas a lo que tú dices porque tú primero te interesaste en las personas, ¿sí? Algo importante, cuando tú logres captar la esencia de escuchar, de una manera genuina, de una manera directa, de una manera clara, tienes que empezar a utilizar las cosas que las personas dicen a tu favor. ¿De qué manera vas a enaltecer esa relación? Cuando tú, digámoslo así, la palabra no es adular, pero sí tienes que reconocer sus historias, por ejemplo, tienes que reconocer los logros, tienes que reconocer cuáles son esos retos que las personas han tenido, ¿sí? Y tienes que de alguna manera, vaya, ¿no? O sea, enaltecerlos, que sientan que su historia es importante, vaya. El punto de esta sección que dice cómo hacer que las personas sientan un agrado hacia ti o cómo agradar a las personas, se puede resumir en lo siguiente: haz a las personas sentir importantes. Hazlas que sean el centro de tu universo en el momento que estás con ellos, que estás con ellas. Y hazlas sentir importantes. Ese es el punto central de esta sección. Si tú te acostumbras a hacer sentir a las personas importantes sin caer en la adulación, ¿ok?
sin caer en el hecho de que se vea falso, sin caer en el hecho que se vea, quieres quedar bien a propósito, sino un interés genuino. Oye, platícame de esto, coméntame de esto. Oye, me interesa saber más de este punto. Oye, veo que eres bastante preparado, bastante preparada en estas partes o en estas cosas. Yo tengo esta duda, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me sugieres? Mira, yo tengo una situación así, ¿tú qué harías en una situación de estas? Me explico, o sea, es simplemente el hecho de estar constantemente reforzando lo que las personas te proveen, ¿no? O de la información que las personas te proveen para que logres entablar esa sinergia con las personas, pero sobre todo esa relación donde éstas sientan atracción hacia ti, ¿no? O por lo menos les agrades. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, sino de ellos. ¿Cuál es el resumen de esta sección? Perdón, haz a las personas sentir importantes. Ahora, la siguiente sección habla más sobre un poco más en la cuestión de influencia, ¿sí? Y nos dice de qué manera nosotros podemos hacer que las personas tomen nuestra forma de pensar sin entrar en la manipulación, ¿ok? Sin entrar en vaya, ¿no? En una persuasión intensa, pero sí te dice cuáles son algunas reglas que podemos usar para que las personas tomen nuestros puntos de vista o al menos los consideren, ¿sí? Porque uno de los errores de la comunicación radica cuando nos cerramos totalmente a las contrapartes o nos cerramos nada más a nuestra opinión y nuestro mundo es lo importante y nuestra opinión es la importante y los demás están mal. Ahí se rompe totalmente todo, ¿sí? Y no se avanza, nadie gana. Es un ganar-perder al final. Entonces, mira, ¿cuáles son las formas en las que nosotros podemos o cuáles son las formas que nosotros podemos tener para hacer que las personas puedan considerar nuestro punto de vista? Lo primero es evita las discusiones, ¿sí? Evita esas discusiones acaloradas, perdón, donde al final pues no hay ganadores, ¿no? En una discusión de ese tipo. Es como en los debates políticos, ¿no? Cuando se tocan puntos totalmente contradictorios. Por ejemplo, el que está en pro de la vida, ¿no? Y el que está a favor de la libertad del aborto, por ejemplo. Temas que suelen ser sumamente controversiales, críticos, donde se va a un extremo, ¿no? O sea, extremo blanco, extremo negro, y al final cada quien quiere imponer su forma de ver las cosas. Eso al final no genera absolutamente nada, porque las dos personas lo único que genera es un desgaste y no propicia absolutamente nada. El hecho de evitar las discusiones, el hecho de evitar los conflictos bajo un sentido de imponer mi voluntad, porque al final en eso se resume, el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no, yo escucho lo que tú tienes que decir, ¿sí? Y respeto la opinión que tú tienes, que es prácticamente la siguiente regla. La primera es, hay que evitar precisamente esas discusiones, hay que evitar esos conflictos, no en un sentido de sacarles la vuelta porque no quiero, vaya, pelearme, sino más bien romper el contexto de la discusión y entonces cambiar el chip y ponerlo bajo un sentido de respetar la opinión de los demás, que es la segunda regla. Es decir, todas las personas tienen sus propias opiniones, todas las personas tienen sus puntos de vista, todas las personas han crecido en entornos donde los entornos han propiciado de alguna manera su forma de pensar. Y hay que respetar eso, hay que respetar la opinión de los demás porque cada persona es libre de pensar de la forma que quiere. Prácticamente el libre albedrío y las cosas de la libertad de expresión, pues son libertades que tenemos de alguna manera garantizadas, ¿no? Por el hecho de vivir en una sociedad que lo permite. Ahora, lamentablemente se dice mucho eso hacia afuera, ¿no? Pero cuando como dijimos al principio, ¿no? Cuando la sociedad se pone en un plan complicado, o sea, el status quo acepta ciertas reglas y si tú te sales de esas reglas, entonces tú estás mal, es donde viene en alusión este punto, ¿no? Tienes que respetar la opinión de los demás. No todo mundo piensa como tú, ni los demás van a adoptar la opinión que tú tienes, así como tú no vas a adoptar, vaya, la opinión de los demás como tuya si es que no te parece. Pero la clave es el respeto, ¿sí? No empieces una discusión,
donde al final quieras imponer tu voluntad, esa es la parte crítica. Obviamente las discusiones, las argumentaciones pueden ser muy ricas si se hace como una práctica, donde cada quien tiene un punto de vista y se argumenta al respecto, sacas los mejores argumentos que tienes, la contraparte sacas los mejores argumentos que tiene y se hace algo donde tú puedas aprender de la opinión de la otra persona y la otra persona aprende de tu propia opinión y sobre todo si se genera el respeto, que es esta segunda regla, pues existe una retroalimentación que va a fortalecer la relación y sobre todo te va a hacer que mejores, ¿no? Vas a adquirir más conocimiento y vas a lograr entender mejor el punto de vista de la otra persona. Ahora, algo muy importante, la siguiente regla, ¿sí? Se refiere a la parte de los errores. ¿Cómo nos cuesta trabajo aceptar que nos equivocamos? ¿Sí? Esta tercera regla de esta sección, pues habla precisamente de eso. Tenemos que admitir los errores que tenemos de manera inmediata, pero sin estar culpando, sin estar de alguna manera diversificando la culpa, ¿no? Ya que las personas respetarán, o las personas realmente respetan, ¿sí? La honestidad de alguien que se equivoca. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué se escucha mejor? Alguien que cometió quizá un error, se para frente a las personas las cuales se vieron involucradas, les dice, ¿sabes qué? O saben, cometí este error, es mi responsabilidad, voy a hacer las cosas que haya necesaria o que considero necesario que tenga que hacer para corregirlo o enmendar un poco el daño o en mayor medida este daño, ¿sí? Hemos sido afectados por esto, es mi responsabilidad y voy a trabajar para solucionarlo. O decir, ¿sabes qué? Falló aquí, pero no fue mi culpa porque el proveedor no llegó, porque las decisiones que tomaron, el equipo no hizo lo que yo le dije, entonces yo lo hice todo bien, pero acá no, o sea, se ve mal, cae mal y el problema sigue vigente. Es decir, a mí no me importa si un problema se generó y si alguien quiere justificar la razón por la cual se generó. Yo lo que busco es la solución. Y lo que me interesa es alguien que me diga, ¿sabes qué? Vamos a solucionarlo, vamos a corregirlo. Yo no sé de quién es la culpa, no me interesa, es mi responsabilidad porque yo me comprometí a algo y no lo hice, entonces tengo que hacerlo y tengo que hacer que se dé. Acepto mi compromiso, acepto mi responsabilidad, confié, me dejé, vaya, no hice los pasos que pensé que tenían que hacer, pero es mi responsabilidad y yo voy a afrontar el problema. No culpo a nadie y simplemente yo lo voy a resolver. El que admitas los errores y sobre todo cuando tienes gente a tu cargo en alguna empresa, cuando tú admites los errores, realmente las demás personas te respetan mucho más que si eres alguien que culpa a los equipos de trabajo, que culpa a los proveedores, que culpa a los clientes, que culpa a los procesos, que culpa, etcétera, ¿no? Es decir, siempre estás buscándole la vuelta a las cosas, le buscas la vuelta a tu responsabilidad y eso al final, la única persona que no se ve bien eres tú, ¿sí? Siempre que se cae en eso. Entonces, no hay necesidad. Vaya, los errores somos humanos, nos equivocamos y lo más importante es, y un sinónimo de madurez es precisamente admitir los errores y entonces trabajar en pro de solucionarlos. Ahora, una técnica, un tip para poder hacer que las conversaciones fluyan mejor, vuelvo a insistir, sobre todo cuando tenemos gente a nuestro cargo. Esta sección habla mucho de eso, porque estamos tratando de que las personas puedan adoptar nuestro punto de vista. Es cuando empieces una conversación, que viene siendo la siguiente regla de esta sección, cuando empieces una conversación, empieza haciéndolo con una pregunta positiva. Puedes decir algo tan simple como, hey, buenos días, es un gran día, ¿no? O sea, algo tan simple que a lo mejor unos te dirán, pues no, o otros te dirán, no, pues sí, pero trata siempre de empezar con una respuesta, bueno, con una pregunta para buscar una respuesta positiva, ¿sí? Es decir, algo que vaya, ¿no? Que alegre un poco el día. Oye, qué bien te ves. Oye, ¿sabes qué? Oye, qué bien hueles. ¿Qué perfume es? Es decir, cosas tan simples como esa pueden de alguna manera romper el hielo, romper la fricción que hay y empezar las cosas de una manera mejor. Es como hacer un pequeño cumplido, ¿no? Es como, oye, me gustan los zapatos que traes, etcétera. O sea, cosas tan simples como un pequeño cumplido pueden cambiar el día y la realidad de las personas, vaya, en un ajuste muy simple, porque tú no sabes qué problemas tienen, qué cosas están pasando, qué situaciones se presentan, y muchas veces nada más necesitan un pequeño estímulo para sentirse mejor.
más vale empezar a acostumbrarnos a tener esos estímulos, a saber cómo llevarlos, a saber cómo canalizarlos y sobre todo hacer sentir bien a las personas. Si tú haces eso, pues vas a ser retribuido en reciprocidad, ¿sí? Otra cuestión importante es que tienes que permitir a las personas que hablen más que tú, ¿sí? Otro punto que también cuesta trabajo. Uno cuando tiene una figura de autoridad cree que tiene que hablar más. O alguien cuando, por el ego mismo, también una persona que tiene necesidad de atención, perdón, suele hablar mucho, ¿sí? Entonces, el punto es que nosotros tenemos que ceder quizá nuestra participación para permitir que los demás hablen más de ellos mismos, ¿sí? Que hablen más que uno. Recuerda, tenemos dos orejas, ¿sí? Y una boca, ¿sí? Entonces, deja que hablen, deja que se expresen, deja que sus ideas sean el centro, ¿sí? Del escenario donde se está trabajando. Deja que las personas sientan que tienen autonomía, que tienen libertad de expresión, que pueden sentirse libres de hacer eso que quieren, de poder expresarse, comunicar. No quieres tú a alguien reprimido que nunca dice nada, alguien reprimida que no dice nada y que todo acepta sin chistar, pero se da la vuelta y se está quejando de todo lo que sucede. Dales la libertad y el poder de expresar lo que ellos quieren. De esa manera, no van a poder estarse quejando de las mismas cosas que ellos dicen, ¿me explico? No pueden sentirse satisfechos por la misma opinión que ellos son los que la generaron. Claro, les digo, siempre hay personas locas en el mundo, siempre hay personas extremas, siempre hay personas que no saben ni qué quieren, siempre va a haber personas que se estén quejando todo el tiempo, así les des precisamente la solución de lo que se están quejando, una vez que la tienen se quejarán de otra cosa. ¿Por qué? Porque esa es la psique de las personas, de algunas personas, no de todas. Pero el punto es, nosotros tenemos que ir más allá. Este es un libro de inteligencia emocional pura, ¿no? Este es un libro donde, ¿sabes qué? Darles la libertad, deja que se expresen, deja que avancen, deja que saquen sus propias ideas, escucha, ¿sí? Y entonces provee tu retroalimentación. Simple, no problemas, no dramas y no, ¿no? Que las personas se sientan de alguna manera aludidas o que digan no se me considera, no se me toma la atención debida, yo no creen que puedo aportar, etcétera, ¿no? No caigas en eso y deja que las personas sean precisamente las que resuelvan las situaciones en las que se enfrentan. Deja que sean ellas las que hablen y si no hablan, promueve que hablen. Hazles preguntas y deja que ellos sean los que den la solución a una situación que se esté presentando o al menos si no dan la solución, que por lo menos levanten la mano y pregunten ellos también, ¿sí? Otro punto importante para hacer que las personas adquieran nuestra forma de ver las cosas o que tomen nuestro punto de vista es hay que ser empáticos y simpáticos, ¿sí? Empáticos, ¿a qué me refiero? A que hay que generar esa empatía, hay que las personas se sientan cómodas con nosotros, ¿sí? Que las personas sientan que hay cierto apoyo, que las personas se puedan sentir cómodas, eso es la empatía, ¿sí? Que las personas se sientan relajadas, que sabes que me caes bien, me agradas, podemos entendernos mejor. Empatía, generar la empatía, ¿no? Con las personas. Es ponerte muchas veces en los zapatos de ellos para generar la empatía. Y ser simpático, ser simpática, se refiere precisamente a ser agradable, ¿no? Es decir, además de generar la empatía, pues eres agradable hacia los demás. Eso atrae mucho a las personas. Entonces, no juzgues, ¿sí? A la gente, no tienes por qué estarla juzgando, porque eso es lo que rompe la empatía y la simpatía, es decir, el hecho de ser un juez, ¿no? Un inquisidor, donde mira esto, ¿por qué lo haces así? Esto está mal. No, sé empático, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Qué situación tienes? ¿Qué se está presentando actualmente que no te deja quizás ser esa persona que quieres ser? ¿O por qué tienes estos problemas? ¿O en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Es ponerse en los zapatos de las personas prácticamente, ¿no? De hecho, este contexto o esta sección de cómo hacer que la gente tome nuestro punto de vista, lo vamos a lograr si nos ponemos en los zapatos de los demás. Esa es la verdad. Si nos logramos poner en los zapatos de ellos, 1, vamos a entender su contexto, 2, vamos a generar empatía, 3, vamos a
teniendo esos dos puntos, vamos a poder ser simpáticos en relación al tema, es decir, ser agradables hacia los demás y entonces escuchar a las personas, ¿sí? Y empezar este tipo de conversaciones de una manera mucho más positiva. Tenemos que respetar la opinión de los demás y evitar los conflictos y los argumentos, ¿sí? Las argumentaciones en relación a las discusiones y demás. A eso me refiero, sobre todo a esta parte de argumentación. Entonces, ¿cuál es la clave en este punto? Ponerte en los zapatos de los demás. Vaya, un tema que lo escuchamos mucho, sabemos que así tendría que ser, sabemos que en la teoría está muy bien, en la práctica no, es sumamente complicado porque cada persona tenemos nuestro propio mundo, nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones, que muchas veces eso nos nublan la visión y no nos dejan avanzar hacia donde queremos, pero ahora tenemos que poner estos ejemplos o estas reglas en práctica todos los días. Podemos empezar con una y una genera la otra y otra genera la otra, ¿sí? Ya hemos visto los 4 acuerdos también en el análisis previo, donde pues se trata de ser impecable con las palabras, ¿no? O sea, es un tema muy importante. Y aquí es esta cuestión de la empatía y la simpatía va muy ligado a eso, ¿no? Y poder ponernos en los zapatos de los demás. Otra vez insisto. ¿Por qué? Porque es algo que se escucha mucho, se dice, pero muy pocas veces se hace. Entonces, ya que sabemos que tenemos que hacer eso, vamos a proceder con los siguientes pasos, ¿ok? Pero factor principal de esta sección, ponte en los zapatos de los demás en cualquier ejemplo que aplique a tu vida, con cualquier situación que tengas. Tu proveedor, tu cliente, tus padres, tu pareja, etcétera. Ponte en los zapatos de los demás para entonces poder generar esa empatía y simpatía hacia las cosas. El siguiente punto, bueno, la siguiente sección, más bien, trata sobre liderazgo, ¿sí? Aquí habla mucho sobre las personas que tienen un trato directo con la gente o las personas que tienen gente a su cargo, ¿ok? ¿Cómo ser un líder, sí? Que pueda afectar el cambio, ¿sí? Pero que no sea agresivo, que no genere resentimientos y que no sea ofensivo, ¿sí? O sea, muchas personas pues dicen, confunden el ser jefe con ser líder, ¿no? Confunden ser una figura de autoridad con una figura de influencia. Es muy diferente. Es muy diferente cuando la gente hace algo por imposición que cuando lo hace por convicción. Esa es la gran diferencia entre un líder y un jefe. Esa es la gran diferencia entre una opinión impuesta a una opinión que se da por convicción propia, ¿sí? Y es algo que tenemos que estar conscientes. Ahora, ¿de qué manera podemos ser mejores líderes? ¿De qué manera podemos propiciar ese cambio? ¿De qué manera podemos hacer que la gente tome esa convicción? Hay ciertas reglas que nos mencionan o ciertos consejos, dicho en términos del libro serían ciertas reglas, que nos dicen precisamente qué es eso que tendríamos que considerar. La primera regla de esta sección habla de que tenemos que practicar, ¿sí? O poner en práctica una apreciación honesta de las personas. ¿Se acuerdan que al principio, en la primera sección, hablamos que tenemos que apreciar a las personas por lo que son? Pues aquí vuelve otra vez ese punto, ¿no? Donde tenemos que generar una apreciación honesta. O sea, tenemos que apreciar a las personas, pero de verdad, ¿ok? Tú te vas a tener gente a tu cargo, y habrá algunas personas que sean mejor que otras, porque así es. Habrá personas que tengan mejor influencia, habrá personas que tengan mejores habilidades, habrá personas que te desempeñen mejor el trabajo, habrá personas que sean más cumplidas, más comprometidas, etc. Pero no podemos dejar fuera que cada persona es diferente y si están en nuestro equipo, algo podrán aportar cada uno, cada una, ¿sí? Y tenemos que poder apreciarlas de manera honesta. Ahora, si vemos que realmente no existe algo que podamos apreciar o que no contribuye en lo que nosotros queremos lograr, entonces es una situación que tendremos que evaluar. Y hablamos de gente, vaya, cuando es gente que está en tu equipo, gente que tienes a tu cargo, vas a tener que prescindir quizá de esa persona, hacer un cambio, porque al final tienes que hacer que ese equipo pueda tener una sinergia y trabaje en conjunto, algo que ya se ha visto en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, la cuestión de la sinergia, equipos autodirigidos, ¿sí?
hay que ser conscientes. Lamentablemente, tú no vas a cambiar a las personas tienen cierta manera. Lo que sí puedes hacer es trabajar en ti para entender mejor y sobre todo generar una mayor empatía, generar una mayor influencia, generar una mayor agrado, ¿sí?, de la persona para poder de alguna manera entonces generar ese cambio en ella. Pero no depende de ti, sino de la propia persona. Y si a pesar de hacer eso la gente sigue igual, simplemente hay gente, como les dije previamente, gente loca en el mundo que no propicia nada, que posiblemente no ponga de su parte para que las cosas mejoren, y entonces ya no es tu problema, sino es problema de esta persona y tú tendrás que hacer el cambio para que eso se dé. Ahora, la siguiente regla habla sobre que tú no le hagas ver, o dicho de otra manera, si alguien comete un error, no lo expongas en público, ¿sí? Es decir, no acuses a tu subordinado, a tu subordinada en frente de la multitud. Eso es algo que se aplica igual a de padres a hijos, de la misma manera. Es decir, si vas a llamar la atención a tu hijo, no lo hagas delante de sus amigos, hazlo en privado, no es necesario ridiculizar a nadie, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, o sea, si alguien cometió un error, no lo señales directamente, hazlo indirectamente, como las personas estén en un espacio donde no haya multitud involucrada que no va a aportar absolutamente nada, ¿sí? Y lo único que vas a hacer es afectar el prestigio de esta persona. Entonces, tómalo en consideración para que eso no suceda. Hay muchos jefes, lo pongo entre comillas, ¿no? Hay muchos jefes que por medio de tener una figura de autoridad se sienten con derecho de humillar a las personas. Y eso es algo que no va a ningún lado. Y este es un mensaje para las personas que tengan gente a su cargo. Necesitan entender que tienen que aplicar estos principios para poder generar una mayor armonía en los equipos de trabajo. Si alguien comete una falta, no lo expongas en público, hazlo de manera directa, pero en privado, ¿sí? Otro punto importante relacionado a o otra regla muy ligada a esta, es que tienes que compartir, ¿sí?, tus propios errores antes de criticar a los demás. Esto genera una empatía muy fuerte hacia las personas que hayan cometido el error o las personas que se encuentran en una situación similar. Por ejemplo, tú puedes decir, miren, se falló aquí, miren, se produjo no se consiguió este resultado, yo muchas veces tuve este problema con etc, etc, o muchas veces me pasó una situación tal, X, Y o Z. Esto ya me había pasado antes, de hecho en un proyecto donde estaba yo antes sucedió esto, muchas veces he lidiado con este problema por esto. Entonces, se trata simplemente de que antes de que critiques a alguien, cuando ya estés hablando en privado, por ejemplo, o bien si es en público, o sea, si hay más gente involucrada o hablas con un equipo en general, trata de primero ponerte tú en el sentido de, digámoslo así, ¿no? Bajarte a su nivel, si lo queremos ver de esa manera. Bájate a un nivel humano, porque al final de cuentas todos somos humanos, donde tú también te equivocas, donde tú también has pasado por algún problema, pero la parte más importante es que lograste superarlo, porque al final tú estás en nivel jerárquico quizá encima de tu personal. Entonces tienes que hacerle ver que a pesar de todo, tú puedes enmendar el camino y corregirlo. Eso inspira y motiva más que cualquier otra cosa, ¿ok? En relación a un trabajo, en relación a un equipo el cual se encuentre de alguna manera algo desanimado por no alcanzar algún logro o alguna meta en particular. Muy importante, evita dar órdenes, ¿sí? Insisto, cuando alguien tiene una figura de autoridad porque se le encomendó la jerarquía o porque tiene el nivel o porque es de las personas más relevantes de la empresa o etcétera, me estoy enfocando aquí mucho a la empresa porque este punto es mucho para personas que tengan gente a su cargo. Aquí la parte es evita dar órdenes y en lugar de dar órdenes, haz cierto tipo de preguntas inteligentes. Por ejemplo, si tú quieres que alguien haga cierto trabajo, dile, oye, estás disponible para realizar esto? Oye, ¿crees que me puedes ayudar en esto? Oye, ¿crees que eres capaz de realizar esta actividad? Oye, ¿piensas que puedes con esta tarea que te puedo dejar? Oye, ¿crees que este ajuste o este error que se cometió lo puedas enmendar?
Me explico, o sea, haz preguntas asertivas, que la persona pues prácticamente no tenga mucha capacidad de maniobra, ¿no? Es un sí o un no. Si tú le mandas, le ordenas, ¿sabes qué? Necesitamos esto, que quede listo, etcétera. No hay un compromiso de la persona para resolverlo. Tú le estás imponiendo algo, pero si pasa el tiempo y no se cumple, quizá tú nada más te enojes más, la persona se motive cada vez menos y al final termine yéndose o termine haciendo cualquier otra cosa. Pero cuando dejas que la persona sea la que se compromete inicialmente hacia algo, existe un mayor nivel de compromiso. No digo que va a ser absoluto, no digo que las cosas van a resultar de manera inmediata, pero lo que sí te digo es que vaya a mejorar su respuesta. ¿Por qué? Porque el compromiso ya lo hizo ella, lo hizo él, por el hecho de que es la persona a la que se comprometió, no es por una orden que tú le hayas dado de manera directa, ¿sí? Algo también muy importante cuando hablamos de los equipos de trabajo es que tenemos que reconocer cada esfuerzo que se hace, ¿sí? Cada mejora que se hace, se tiene que reconocer. Es como decir, cada pasito de bebé que se da, lo tienes que de alguna manera darle el reconocimiento que merece, ¿no? Las personas, se dice que uno de los motivadores más grandes de las personas es el reconocimiento, ¿ok? Y el reconocimiento, más que el dinero todavía, en cuestiones laborales, sirve más que otro tipo de incentivos. Entonces, el hecho de que tú reconozcas cada esfuerzo en relación a una mejora que se está dando, va a generar un mayor impacto y sobre todo las personas se van a sentir más cómodas, se van a sentir más motivadas, porque es verdad, o sea, el reconocimiento es uno de los incentivos que puede ser más fácil de otorgar, es en el sentido de que cuesta menos otorgarlo, pero de mayor poder. Considéralo al momento cuando una persona haya logrado cierto avance. Y también se le llama, es como esta motivación. Mira, usa el hecho de incentivar, empoderarlos es la palabra, ¿no? El empowerment, o sea, empoderarlos. ¿Cómo empoderas a alguien? Dile lo bueno que son, sin caer en el egocentrismo, pero hazles y reconóceles. Oye, eres muy bueno en esto. Vas a ver cómo la persona se va a sentir. ¿Por qué? Porque después viene otro. Esto es como un poquito, tiene un truco, ¿sí? Porque son dos reglas unidas. Esta es la primera. Empodera a la persona, ¿sí? Empodera a la persona, hazle saber lo bueno que son. Hazle saber qué bueno es, qué buena es para realizar esta tarea, para realizar esta actividad, para realizar este tipo de función. Haz que la persona se la crea, ¿sí? Haz que la persona genere una reputación en relación a eso. Porque después cuando genera una reputación, tú vas a avivar eso y las personas van a querer salvar su reputación más que cualquier otra cosa, ¿eh? Es decir, si una persona sinceramente es genuina y sobre todo si trabaja bien, va a hacer un esfuerzo para que la reputación que tiene no caiga, ¿sí? Y cuando una persona tiene una cierta reputación, es decir, tú ya lo has empoderado, tú ya le has hecho ver lo bueno que es, la gente lo reconoce, la gente lo sabe, tienes que mantener esa reputación que se siga vivando. Y entonces cuando tú empiezas a manejar cosas como esta, mira, como eres el mejor programador, un ejemplo, como eres el mejor programador que tenemos, te voy a dar esta asignación, te voy a dar esta tarea, te voy a dar este proyecto, te voy a dar esta función. Oye, como eres el mejor diseñador que tenemos, te voy a hacer que seas la cara del cliente en este proyecto. Oye, como eres vaya, ¿no? Sí me voy a entender. Ya tiene una reputación, eres el mejor en esta actividad y por eso te voy a dar esta responsabilidad. Eso, al final de cuentas, las personas se sienten sumamente comprometidas y no van a ceder a que su reputación caiga. Es un gran incentivo, es una gran manera de manejarse con las personas y sobre todo es algo que tú no tienes que estar esforzándote constantemente para que las personas hagan su trabajo, sino que las personas lo hacen por sí mismas porque tienen una reputación que cuidar y además eso les genera un incentivo para hacer las cosas, ¿sí? Y bien, ahora vamos a llegar a una sección que es como un extra, ¿sí? Que se trata de cómo aplicar estos principios o estas secciones en la vida habitual o en la vida diaria, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Esta sección pues se le denomina cómo hacer la vida de tu hogar, ¿sí? Más fácil. O dicho de otra manera, cómo hacer tu vida personal más feliz, ¿no? Digámoslo de una manera más simple.
cómo hacer, ya no es el trabajo, ya no nada más es en el trabajo, ya no nada más es quizá en diversos campos, ahora es que tu vida personal, ¿sí? En tu casa, en tu hogar, pues sea más feliz. Y para esto vamos a tratar de condensar alguna de las reglas que vimos previamente en este punto. Si tú quieres tener una vida, vaya, en tu hogar más feliz, ya sea que estés casado, estés casada, ya sea que vivas solo, ya sea que compartas con amigos, ya sea que vivas con tus papás, etcétera, ¿sí? Da igual. El punto es qué tienes que hacer para que la convivencia en tu hogar, que la convivencia en tu casa, para que la convivencia en donde estás sea mejor. Lo primero, no fastidies, ¿sí? No fastidies, me refiero a que no te estés quejando de todo, ¿sí? Eso es muy común en los hogares. La gente llega y se queja. La gente, si alguien dejó un vaso no lavado, se queja. Si alguien llega y no puso la cama, se queja. Si alguien llega y no arregló las cosas, se queja, ¿no? Se queja y fastidia. Pero en lugar de hablar, fastidia. Ese es el punto. En lugar de tener una comunicación, una conversación inteligente, se queja y fastidia. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues eso merma los ánimos de cualquiera y la persona que cometió la falta, entre comillas, pues tampoco quiere saber nada y simplemente mejor se va o mejor cierra la puerta o mejor se aísla o mejor hace regañadientes eso, pero las cosas no cambian y está esperando cualquier oportunidad para irse. ¿Sí? Entonces, piénsalo antes de, si hay algo que te molesta, respira, cuenta primero y ten una conversación directa con la persona sobre ese problema. El segundo punto que es importante es que hay que prestar atención, ¿sí? A las necesidades y los modos que tiene tu pareja, tu compañero, tu compañera, ¿sí? Las personas están casadas, o las personas que viven con su pareja, o vaya, ¿no? O si por pareja puede ser también tus padres, puede ser personas que están, que viven contigo, tus compañeros de cuarto, etcétera, ¿no? Da igual. Aquí la cuestión es que tienes que prestar atención a cuáles son los modos y las necesidades que tienen tus compañeros, tus compañeras, ¿sí? Tu pareja, ¿no? Digamos, como lo quieras ver según el contexto en donde estás. ¿Por qué es importante? Porque tienes que estar consciente de que las personas tienen cierta manera de comunicarse y tienen ciertas necesidades, ¿sí? La forma en la que se comunican muchas veces expresa su necesidad. Entonces nosotros tenemos que entender, como vimos previamente, cuál es la necesidad de la persona, qué es lo que la persona quiere realmente e identificar su modo, ¿ok? Su tono de voz, la forma en la que se expresa, la forma en la que te dice cierta palabra, ¿sí? La forma en la que una cosa puede ser cuando te llame por tu nombre, que tú sabes, eso ya es con cierto tono, a cuando te hable con algún diminutivo o te hable con una palabra de cariño. O sea, son cosas diferentes que uno hay que entender para saber exactamente qué necesidad tiene a raíz del modo en el que se comunica contigo. No siempre va a ser igual. Y eso es algo que tenemos que aprender todos. No siempre va a ser igual, aunque pensemos, quizá por un lado, los hombres dicen, bueno, las cosas son más simples, nada más hago esto, lo hago igual. Las mujeres no, las mujeres puede ser bastante más complejo, ¿no? Nosotros no nos podemos guiar simplemente por lo que nosotros pensamos, sino que tenemos que prestar especial atención a la manera y los modos, ¿sí? En la que la contraparte se expresa. Ahora, algo importante, la siguiente regla para que todo fluya bien dentro de tu ambiente, dentro de tu espacio, ¿no? Es practica la cortesía. Y para practicar la cortesía no hay nada más poderoso que dos palabras, ¿sí? Dos palabras, bueno, una palabra y una frase, más bien. Una palabra que viene siendo gracias y la frase que viene siendo por favor, ¿sí? Es todo lo que tienes que hacer. Di por favor y di gracias a cada momento. Sé agradecido, sé cortés, ¿sí? No demandes las cosas. No es simplemente, hey, dame esto, hey, quiero esto, oye, no hiciste esto, pon esto. O sea, es decir, no. ¿Me ayudas en esto, por favor? Oye, muchas gracias por esto. Hey, gracias por el servicio. Por favor, tan simple. Esto puede cambiar la vida de cualquiera. O sea, y no lo digo por hablar. Si nosotros somos corteses en la vida, eso se refleja hacia los demás y los demás se llevan una impresión muy diferente cuando alguien es cortés y alguien no. Estamos hablando aquí precisamente de cómo influir en las personas, ¿no? Cómo ganar amigos, influir en las personas.
Entonces, practica la cortesía. Y otro aspecto muy importante es no critiques, nunca, ¿sí? No critiques. Si algo no te parece, guárdatelo para ti. Si algo no te parece, calla. Si no tienes algo bueno que decir de alguien, no digas nada, dice el dicho, que viene siendo un dicho muy sabio y muy inteligente. Estamos sumamente tentados a criticar. Estamos sumamente tentados a, si alguien no aprueba nuestra forma de ser, si alguien no comparte la manera en la que nosotros somos, si alguien simplemente no es como nosotros queremos que sean, empezamos a criticar, empezamos a defender tan fuerte nuestro punto de vista para que las demás personas lo aprueben, que empezamos a criticar, empezamos a enjuiciar, empezamos a, vaya, ¿no? De alguna manera a difamar, a la palabra que quieras usar, a la contraparte, simplemente para que tu ego sobresalga y vean, sí, es que tú tienes razón. No critiques. Todo mundo es diferente, todo mundo piensa distinto. La gente no va a pensar como tú quieres y los demás tampoco tienen que ser que tú tengas que pensar como ellos, ¿ok? Cada persona se tiene que respetar, un punto que ya lo vimos en las reglas previas. Entonces, en tu hogar, en tu casa, en tu vida personal, no critiques, nunca. Si no tienes algo bueno que decir de alguien, no lo digas, ¿ok? Es difícil, yo lo sé, es complicado, a veces se necesita eso como para sentir viva ciertas situaciones, pero sé consciente que todo lo malo que tú dices de alguien, al final hay una ley, no sé si es un estándar, no sé si es algo oficial, no sé, pero hay una ley que simplemente tú no esperes dar, ¿sí? O más bien no esperes recibir, sino das, y todo va en función de lo que das, ¿ok? Entonces, el criticar son cosas negativas que vas a recibir, pues misma respuesta negativa. A cada acción corresponde una reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario, dice una de las leyes de Newton, ¿no? Entonces, piénsalo antes de hacerlo. Y la última regla dentro de esta, cómo tener una vida personal más feliz, ¿sí? Dentro de tu casa, dentro de tu espacio, pues siempre da una sincera apreciación cuando tu pareja, tu compañero, tu compañera, tus compañeros, tus compañeras hagan algo realmente merecedor, ¿sí? Hayan hecho algo que haya valido la pena, hayan hecho algo que haya mejorado, hayan hecho un esfuerzo. No dejes de ofrecer esa apreciación. Es importante. Es ese combustible que hace falta, ¿sí? Imaginemos que alguien se puso a dieta, ¿no? O imaginemos que alguien está haciendo algún régimen alimenticio o alguien está haciendo ejercicio, alguien que tiene problema de peso. Hazle ver. O sea, dale una apreciación sincera, reconócele el mérito. Oye, ¿sabes qué? Es verdad, has mejorado, ¿sabes qué? Me gusta, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas bien, no dejes de hacerlo, te ves mejor, funciona mejor. Es un ejemplo simple, pero es importante que podamos ser conscientes, porque de eso muchas veces damos por hecho cosas que no decimos porque pensamos en el error, pensamos que las demás personas ya tienen que saber. ¿Para qué te lo digo si tú ya lo sabes? ¿Para qué te digo las cosas si tú ya sabes lo que hay que hacer? Tú ya sabes cómo pienso, tú ya sabes cómo soy. Pero la verdad es que no es cierto. Tú puedes asumir esa parte y lo vimos en el análisis previo, ¿no? Que eran los 4 acuerdos. Tú puedes asumir que es un error. No asumas, no supongas, no hagas suposiciones. Comunica abierta y directamente. Si algo no te queda claro, dilo. Y si tú crees que algo está claro, pregunta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente no podemos asumir por lo que los demás puedan pensar. Y es prácticamente, no nos cuesta nada ofrecer el reconocimiento. Para la persona va a ser muy importante, se va a sentir mucho mejor. Y nosotros simplemente hicimos algo que no nos costó absolutamente nada y mejoramos el estado de ánimo, la calidad de vida muy posiblemente de esas personas. ¿Sí? Recuerda, se trata de influir en las personas y ganar amigos e influir en las personas. Bien, con esto llegamos al final de este análisis y este es uno de los libros que tú deberías de tener en tu estantería, en tu librero. Es de los libros de referencia, es uno de los libros que no pasan de moda, se sigue vendiendo, es de los principios del siglo pasado.
Los ejemplos del libro, bien, si los lees, pues vas a darte cuenta de la forma en la que era el mundo en aquella época. Sin embargo, no dejan de estar presentes, no dejan de manifestarse, no dejan de tener influencia sobre los demás y sobre todo son principios que daño no van a hacer, al contrario. Vaya, ¿no? Sobre todo vaya, todos los puntos son importantes. Si tú tienes gente a tu cargo, tienes que saber cómo manejar a la gente a tu cargo. Para poder manejar gente a tu cargo, pues tienes que poder saber de qué manera ser un mejor líder, ¿sí? No caer en el error del jefe y el líder. La imposición contra la convicción es muy diferente. ¿Cómo hacer que los demás puedan tomar tu punto de vista, pero sin ser invasivo, sin ser impuesto, sin ser obligado? O sea, eso cambia totalmente el contexto. La manera en la que tú puedas hacer que las personas se sientan mejor contigo, que les agrades más, como cosas tan simples como el sonreír, cosas tan simples como el mostrar un interés genuino, que muchas veces el ego, y les digo, estamos tan llenos del yo, que a veces queremos nosotros ser los que hablamos, nosotros queremos ser los que siempre estemos diciendo las cosas, y eso al final está mal. Deja que las personas se expresen, deja que las personas tengan sus propios puntos de vista, y lo más importante es que respetemos tales puntos de vista, ¿sí? No te quejes, no estés de alguna manera siempre condenando a las personas. Eso, vaya, la primera persona que se ve mal es quien lo hace, así que no hay necesidad de eso. Y sobre todo, ten un sincero aprecio hacia las personas, ¿sí? Es decir, no, cada persona es diferente, cada persona puede proveer algo que no sabemos, que eso puede estar y que sea lo que necesitamos, ¿sí? No se trata de que las personas hagan lo que nosotros queremos que hagan, pero más bien lo que se trata es que nosotros primero nos concentremos en qué es lo que las personas quieren para entonces poder impulsar esa idea que nosotros tenemos en ellas. Recuerda, la clave de todo esto, y yo creo que, repito, lo había dicho antes, es ponte en los zapatos de los demás. Ponte en sus zapatos y vas a entender entonces cuál es el contexto por el cual las cosas funcionan de tal manera para esa persona y entonces solamente en ese momento empieza a contribuir hacia la vida de esa persona. ¿Ok? Soy Salvador Mingo, espero que esto te haya gustado, espero que te haya servido. Te recuerdo, deja tu comentario, deja tu me gusta, deja cualquier cosa que quieras. Sobre todo me interesa para poder seguir mejorando y saber también qué temas te gustaría que sigamos aprendiendo. Bien, sin más por el momento, te recuerdo siempre la frase que me gusta que tengas muy claramente, que es: trata de ser hoy una mejor versión de lo que fuiste ayer. Y nos vemos en el siguiente análisis. Chao.